Bienvenidos y bienvenidas al Mictlán de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Así que acomódense, apaguen la luz y entremos a la noche. ¡Yeah! Muy bien, muy bien. Pues bien contentos estamos porque tenemos aquí al grandioso Tony Kings. No, hombre, Salud, gracias, Tony, gracias muchachas, qué gusto. bienvenido. Gracias, gracias. Acá venimos a emborracharlo, a contar historias con él. Qué gusto muchachos, la verdad es que me gusta mucho su podcast. Yeah. Soy fan asiduo, estoy ahí al pendiente. Me gustó mucho el de entes domésticos, déjenme decirles. Es algo que me dejó ahí simbrado. Y pues tengo que decir mi nombre malo de terror, acuérdate que siempre me invento un Claro, nombre en los podcasts. invéntatelo. Está fácil el de hoy, por el Morras Malditas, tengo que ser el morro Malditoni Kings. Maldita. Me gusta. ¿No? Perfecto, güey. Justo. Malditoni Kings. Me late. Así lo vamos a poner con Malditoni Kings. Sí. Oye, fíjate que acabamos de hacer otra edición de Entes Domésticos porque nos dimos cuenta que hay un montón de historias, güey. No se acaban, de verdad que no se acaban. Todo el mundo tiene una historia con cosas que han Ya me pasado en acuerdo casas. que me mandaste un mensaje de, güey, la historia del... Sí, ese creo que sí me dejó pesadillas durante gran rato. No. Y el 2 también me gustó mucho, insisto. Voy al día ahorita en los capítulos. Y qué gusto muchachos, la verdad que Qué me hayan bueno que invitado. estés aquí. Sí. Y pues, a ver, pues, antes que nada y primero que todo, nos vamos a emborrachar con Mezcal Tributo, aquí patrocinadores oficiales. Pero también con los burros, que madres Que nos son. manden burros a la Manden verga. burros. Mándenos burros. Sean burritos. Mándenos burros. Sí. Mándenos burros. Con pinche camarón acá gigante. Ay, sí, güey, qué padre. Oye, muy bueno el mezcal tributo, ¿eh? Ay, ¿Qué Bueno, tal? como si no me costara trabajo. ¿verdad? es como, tengo que probarlo mucho, sirve Exacto, más. exacto. Sí, exacto. Nosotros Y te está servimos. bueno porque justo la onda del mezcal es, le hacen un tributo a alguien. Entonces, si tú tienes un muerto, te va a hacer un tributo a tu muerto. Y te ponen Órale. como la, por La ejemplo, etiqueta la especial. etiqueta especial. Con la Qué buena onda. diseñadora. Con la ¿Eh? diseñadora. No, pues increíble muchachos, ya al 100 aquí Sí. puestos. Oye, además nosotros también siempre decimos, y como se dice y se cuenta en los pueblos, que el mezcal te cura del espanto. Entonces, bebemos mezcal porque sabemos que siempre se mueven energías también en este espacio, ¿no? Así Aunque es es. una hora y media, pues mejor tomarnos el mezcalito para el susto. Usamos Exacto. ese Para el gusto. pretexto, pero para andar Además no hemos pedando. sacado la botella o yo, pero pues nos vamos sin susto. Que de hay que aquí. decir que al principio, no mames, ¿te acuerdas? Los primeros capítulos también era de, ¿qué onda? Pues Kyle, vamos a empezar a planear, bla, 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 un mezcal, otro mezcal, otro. Terminábamos bien pedas grabando, los primeros capítulos siempre estábamos bien pedas. Por si pero nos oyen borrosas, es por eso. güey. Así es como se graban los podcasts, muchachos. Sí. Por lo menos como los grabo yo también. Sí. Oye, y además tú que ya tienes un rato con el podcast, ya tienes Sí. acá como que el callo también. güey, qué Sí, cabrón. afortunadamente empezamos antes de la moda, que digo, la verdad yo soy el más feliz, o sea, no es queja, como dice el, Sí. el meme. Que ahorita hay un boom de podcast y empecé justo por ahí con un podcast de películas de terror que se llama Películas de Espantos, en el que invito a muchos amigos a platicar de sus películas de terror favoritas, porque creo que es un género que sin lugar a dudas, pues es de los que más fans tienen, ¿no? O sea, la gente le encanta asustarse. Y como lo he dicho en el podcast también, creo que el ir a ver una película de espantos al cine es como entrar a un parque de atracciones, ¿no? O sea, en el que entras, Simón. te subes, te espantan, te mueven, Sí, te hacen todas estás cosas. así O como te que- decepciona también, Oh, ¿no? O sí, te decepciona, eso lamentablemente luego también. está. Pero cuando es una buena película, por ejemplo, El Conjuro, creo que no es tan buena en un sentido de, pues digamos, fundamentación científica, entre comillas, Ajá. pero es un gran roller coaster, o sea, es una gran Claro. montaña rusa de emociones que te espantas, te asustas, oyes voces aquí atrás en el cine y todo, Claro. y sales muy contento, sales muy divertido. Entonces O creo con que es un- diabetes también, ¿no? También, Puede ser. exacto. Sí, Es por una gran dormir en la experiencia. noche, A mí sí. me encanta esa película. Ay, algo lo movió. No, me encanta esa película, es de mis favoritas, pero sí tienes razón. Oye, por eso justo quisimos invitarte este día o esta noche, depende de a la hora que usted escuche este podcast, para que nos compartas justo cuáles han sido esas películas pues más favoritas de los últimos tiempos tuyas, pero primero queremos saber, ¿te han espantado alguna vez, Tony? Lamentablemente, y fíjate que soy amante de lo sobrenatural, de lo oculto, de la demonología, practico la Wicca, o sea, hago absolutamente todo para que me pasen cosas y no me ha pasado nada sobrenatural. Ok. Hay una anécdota por ahí que yo, la verdad, no atribuyo ahora a algo sobrenatural, o sea, era como lo más cercano que había vivido, Ajá. pero ya cuando creces te das cuenta y dices, no, seguramente pasó algo. La voy a tratar de resumir, no es muy larga, pero tampoco me quiero extender. Mi familia es de Chiapas. Ujú. Y en Chiapas mi familia vivía al sur, cerca de Tapachula, cerca de la frontera de Guatemala.
Y uno de mis tíos tenía parcelas de café, eran productores cafetaleros. Y bueno, pues ya sabes, las parcelas de café habitualmente pues suelen ser grandes, o sea, digamos, no es un terreno muy amplio, pero sí suelen ser una extensión de tierra importante. Y pues para curar el café, se dice en los productores, siembran árboles de frutas, por ejemplo, siembran limones o siembran naranjas, para que también se le pueda, pues no sé si de algún modo transmitir quizá esa esencia o ese sabor al café. Ajá. No sé, o sea, pero dicen que es para curar la tierra, ¿no? Que después de cierto tiempo tienes que sembrar cosas distintas. Diferentes, claro. Bueno, en esa parcela específicamente sembraban naranjas y la verdad es que se daban muy bien, pues digo, es una zona tropical, entonces pues también se daba bastante bien. Y una vez que me tocó visitar a mi familia, estaba yo chico, la verdad es que no recuerdo cuántos años, 9, 10 años, no estaba tan grande. Fuimos con todos los primos, ¿no? Y ya sabes que cuando sales, te dicen las abuelitas y las tías de no se vayan a regresar antes de que se ponga, después de que se ponga el sol, porque ahí espantan. Hola, ¿no? sí, Y sí. tú, no, hombre, abuelita, ¿qué van a estar espantando? Y tú, ojalá, ¿dónde? A ver, ¿qué parte espantan para irme para allá? Exacto, y era la advertencia, o sea, hay que salir de la parcela antes de que se ponga el sol porque espantan, ¿no? O sea, Ok. y era bueno, pues sí, Ajá. ok. Y ahí estábamos, pues de chamacos, pues ya sabes, o sea, te la pasas entre las parcelas, corriendo, o sea, extensión, pues verde, la verdad, o sea, por ¡Qué donde vieras estaba muy chingón! padre. Y la idea era llegar a donde estaban los naranjos, subirnos a los naranjos y recolectar naranjas, que era lo que nos íbamos a llevar, era nuestro botín, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, ahí viene la parte interesante. Cuando subimos justamente a uno de los árboles, lo primero que vimos es que no habíamos calculado el tiempo y el sol ya estaba a punto de meterse. O sea, de ese sol rojo ya, Claro. que ya de del atardecer. horizonte, así. Sí, sí. Ajá. Y se veía impresionante. O sea, la verdad creo que es de los mejores atardeceres que he visto. Es porque no ha sido Sonora. Seguramente. Y yo, no me vengas a decir esto aquí. Pero bueno, en tierra tropical también Sí, me tiene lo imagino. Es suyo. porque no has ido a Oaxaca. Ah. No, pues ya que estamos hablando acá. Tiene lo suyo, ¿no? Tiene lo suyo. Y bueno, el punto es que justamente en ese crepúsculo, ahí es donde pues nos quedamos viendo un rato de, órale, no inventes, se ve increíble. Y de repente escuchamos un grito, pero un grito, pues no sé cómo describirlo. Ahorita amplío un poco más el término, pero fue un grito de, algo así súper raro. De mujer. Como de mujer. Ujú. Ajá. Y lo curioso es que lo escuchamos muy cerca. Ah. Y en eso se acordó uno de los primos de, no inventes, ¿qué es eso? Pero ves que las leyendas dicen que la Llorona o estos entes, Ajá. cuando escuchas el grito Muy cerca, está lejos. cerca es que está lejos. Y cuando lo escuchas lejos, es que está Sí, cerca, ¿no? O sea, justo no, ayer lo no entiendo por qué comentábamos, pasa sí, eso, sí. pero bueno. Dijo, no se espanten, o sea, se escuchó cerca, seguro está lejos, mejor ya vámonos. Estábamos en eso cuando empezamos a ver que las plantas se movían, pero de una manera así inimaginable, o sea, Y no había viento, no había nada. no había nada, pero se veía lejos justamente, o sea, Ok. que se estaban moviendo las plantas a lo lejos. Ok. Eso fue, digamos, como el detonante de, güey, vámonos ya, ¿Y o te sea, asustaste? olvídate, claro, o sea, imagínate, estás ahí en la selva casi, o sea, de Claro. niño. Pero te arriba asustaste pensando en que era algo sobrenatural o Sí, que. Ok. yo pensaba que era la Llorona, ¿no? O sea, Sí, que que es lo iba primero hacia que te dicen. ustedes, ¿no? Eso Sí, se exacto, movía se hacia veía que ustedes. venía. Ok. Entonces, pues todo mundo se bajó como pudo, tiramos las naranjas ahí por donde fuera. Y cuando caímos, vimos que ya no se movía nada y no se oía nada. Entonces dijimos, no, ya pasó, ¿no? Vamos a recoger nuestras naranjas. Ajá. Justo estábamos levantando las naranjas cuando enfrente de nosotros, o sea, digamos que pues el conjunto de plantas o el matorral que estaba, se empezó a mover. Pero No. enfrente, pero fue así de, Ok. ¿sabes? No manches. Y escuchamos el mismo grito, pero lejos. Ahora sí se escuchó. Ya, y tú no. Pues salimos así Claro. por patas. Qué loco. Llegamos como pudimos, o sea, olvídate de las naranjas. A uno de mis primos les dio calentura, entonces ya sabes, así de que a curarlo de Guau. Sí, espanto se y enfermaron de cosas. susto, claro. Y pues fue de qué les pasó y bueno, ya les contábamos y decíamos, no, es que la Llorona y que no sé qué les estamos diciendo y todo, ¿no? Oh. La verdad es que es una experiencia padre, Sí, sí, sí. pero ahora sí que años después lo veo y lo racionalizo y digo, estamos en un ambiente tropical, en árboles frutales, en medio de casi la jungla que es Chiapas, ¿no? Bueno, la selva que es Chiapas.
seguramente eran animales, ¿sabes? O sea, No, seguramente no. ¿Y era... el grito cuál es la...? Pues claro, o sea, ¿Un pudo animal haber sido también? algún animal raro ahí, o sea, no sé si un simio o Puede ser, un sí, jaguar, o sea, digo, sí, si hubiera puede sido un ser. jaguar tal vez no lo cuento, ¿no? Pero pues pudo haber sido, o sea, porque duendes, no se o escuchaba duendes. humano, o sea, fue un grito raro Ajá. y se movían mucho las Y el las grito plantas. solamente fue una vez. El grito fue dos, o sea, cuando lo vimos lejos y cuando lo vimos Claro. cerca. Ujú. Qué Que loco. pues yo atribuyo a que era eso, o sea, como que alguien gritó y los animales dijeron, ah, ya hay un animal, vamos hacia él. Y eso fue lo que pasó. Te vamos a tener que volver también para ver si es Exacto. cierto. Y el animalito buscando a su familia, ¿no? ¿Dónde están? Yo creo que ¿Dónde era están? o un mono araña o uno de estos animales endémicos ahí de la zona. O sea, ya ahorita lo pienso y digo, pues sí, seguro, o sea, porque no vimos nada, no pasó nada más. Pues hay que decir que fue la Llorona. Hay que decir que fue la Llorona. Esa es la historia que puedo contar. Oye, y exactamente. además qué privilegio, ¿no? Como esta onda de poder crecer en esos ambientes, en esos entornos donde también se daban mucho estas historias sobrenaturales, ¿no? Y si la familia decía, cuidado, espantan, era por algo, ¿no? Era Claro. porque Se había sabía, otras, ajá. se Pero sabía, había ¿no? historias muy padres e historias muy chafas ahí en Chiapas, específicamente en ese pueblito que se llama Guatimoc, que originalmente se llamaba Cuauhtémoc, pero porque fue, digamos que llegó una comunidad de alemanes, que ahora la historia también nos dice que probablemente venían huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Ah, ok. No podían pronunciar Cuauhtémoc, entonces decían Guatimoc, y se le quedó el nombre. Guatimoc. ¿En Órale. serio? Ahora se llama Guatimoc. Ay, Fíjate. siempre siendo buen pedo con los extranjeros. Mi nosotros. familia paterna es de un pueblo que se llama San Caralampio, Chiapas. Sí, Exacto. sí existe, lo Guau. juro. Y es un santo con mucha devoción por allá, pero te digo, o sea, Sí. las historias están padres, como el sombrerón, que el sombrerón no es otro que el charro negro, o sea, es otra versión del charro Cierto, negro. cierto. Y había una leyenda de una almohada que brincaba, que yo nunca entendía que era eso, ¿sabes? O sea, El bulto blanco. exacto, decían que de la iglesia bajaba algo brincando, una almohada brincando, ¿Qué? que yo creo que era un fantasma, o sea, que ahora a lo mejor lo veían como algo, una tela ahí flotando, pero lo chistoso es que decían que era una almohada que brincaba. Pero qué loco, porque ahora que lo dices, yo recuerdo que igual en mi pueblo, de donde ya les he contado historias, ya las habrás escuchado, también había una aparición similar, que cuando la gente iba con sus marranos o con sus animales, porque pues estaba el lugar donde viven y el lugar donde luego tienen animales y así, ¿no? Que es lejos de sus casitas base. Muchos tenían sus animales a las afueras y dicen que había gente que veía bultos blancos, que, o sea, ellos se les hacía de noche y veían como a lo lejos en la maleza bultos blancos grandes y ellos decían, ¿qué es eso, no? Y conforme ellos seguían haciendo sus cosas, eso se iba acercando poco a poco a ellos y de pronto se convertía o en perros que se iban o en marranos que se iban, Órale. siempre se transformaba, pero qué loco, güey, Sí, ¿no? son historias de la región. El cadejo también creo que de todo Sudamérica, bueno, Centroamérica en específico, es una historia también muy común, que la verdad es una historia bonita, ¿no? El cadejo es un perro. O sea, también te imaginas eso, o sea, que dices, a lo mejor era un perro, señora, o sea, deje de estar inventando historias, ¿no? Pero se supone que el cadejo es un perro blanco, bueno, si es cadejo bueno, que cuida a los borrachos, pero los espanta para que ya se vayan a su casa. Ay, qué buen pedo. Para que no se encuentren con la Eso matlacigua, es lo ¿no? que estaba bueno de decir. Exactamente, que se de los hecho lleva la al leyenda baile. dice que el cadejo hace, bueno, si es cadejo bueno, justo si es blanco, que te espanta así como de, órale cabrón, ya a su casa, ¿no? Deja de estar tomando, pero te va Imagínate un perro que cuidando. te hable, claro que me espanto. Tenemos que hacer un programa de perros que hablan. Creo porque que yo he escuchado no sé si el historias. cadejo habla, pero o sea, como que te espanta justo como Sí. para que vayas, te corretea, como dicen ok. en Chiapas. Y el punto es que te va cuidando, o sea, de que este güey va bien pedo, no se vaya a caer al río, no se le vaya a caer y se vaya a pegar en la cabeza, o no le vaya a salir otra cosa, entonces lo cuido, ya llegó a su casa y ya se va. Qué chingón. Y hay cadejo malo, que también, ese sí hace que te pasen cosas y es un perro negro. Negro. Pero es chistoso, o sea, porque es, digo, insisto, en la sierra, en la jungla, pues seguro había perros blancos y negros, o sea, no creo que tengan nada de sobrenatural. Pero eso es lo bonito de nuestra... Eso es lo padre, o sea, es una historia bonita, la verdad. El cadejo a mí me cae muy bien por eso, de que te va cuidando. Y ya- realmente está muy interesante porque en diferentes lugares donde hay cerros y así, y hay perros, normalmente si te ven pasar te siguen, pues. Claro, Son buena onda. sí, te comen. exacto. Team perros. Tal vez viste al cadejo, justamente. Puede ser. Puede ser. Eso podría ser, En fíjate. Oaxaca, cada vez que voy a Oaxaca, siempre nos persigue, bueno, no nos persigue, más bien, Hay nos muchos acompaña perritos un perrito. callejeros. Sí. Sí, como que más bien hay muchos perritos abandonados o no hay Ujú. cuidado como de... Todavía siento que en muchas regiones todavía falta sensibilizar sobre como el cuidado de los canes, pero sí,
sí hay muchos. Lo bueno es que hay un can sobrenatural, ¿no? Exacto. Sí. Y yo he escuchado varias historias que tienen que ver con perros negros o con perros que cuidan gente también, güey, ¿no? Y no solo en Chiapas, sino en distintos lugares del país, lo cual me hace pensar que hay cadejos por todos lados, güey. Exacto. ¿No? Qué chido. Oye, y además, justo quería decirles que seguramente nos gustan mucho las historias sobrenaturales porque nos han pasado casi nada, ¿no? Porque Sí. normalmente no hemos visto cosas. Ahora que hemos estado haciendo el podcast, lo platicábamos antes de entrar al aire y decíamos que hay amigos que han vivido ellos historias y odian las películas de terror. ¿No? Claro. Dicen, es que no puedo, dicen, me ponen los nervios de punta, no puedo respirar. Y uno dice, bueno, pues sí tiene que ver con eso. Pero nosotros que normalmente no vemos cosas, salvo esta experiencia que nos cuentas, ¿no? Es así como que, güey, necesito Es como la de esa ver adrenalina terror, que ¿no? te genera, ajá, justo, ¿no? Y hablando, porque este capítulo va a ser, ya lo habrán visto en el título, pero pues va a ser películas que sí dan miedo. Sí. Que sí dan susto, películas de espantos. Y parte justo de lo que puede ser que te dé miedo son diferentes cosas, ¿no? Siento que esto antes era mucho los jump scares, que es como de ¡bu! ¡Ah! ¡Ah! Y aparece, o sonidos muy fuertes y esto, ¿no? Y siento que con el tiempo ha habido un cambio de guión en el sentido de que ya se meten psicológicamente y ese miedo psicológico que ya estás como de verga, güey. Es que hay una No, teoría güey. ahí, digo, la verdad, no sé si está sustentada o no. O sea, tiene sentido para mí de la diferencia entre el terror y el horror, justamente. O sea, el terror es todo aquello que te causa miedo y el horror es todo aquello que te impacta, que te horroriza, ¿no? Claro. Justamente. Ajá. Entonces, en el terror, pues pueden entrar los asesinos seriales, Claro. los animales que te atacan, ¿no? Como estas películas noventeras de Marabunta, de la boa constrictora, las ratas y todas estas cosas. Tiburón. Tiburón, ajá. Tiburón, exacto. Y hasta ¿Cuál era la que te da miedo a ti? Ya acaba balconeando. Los pájaros. Los Ah, pájaros es güey, una gran Sí, película, es una gran justamente. película. Y el horror justamente está vinculado a experiencias paranormales que habitualmente no tienen explicación y te dejan pues horrorizado, ¿no? Justamente es algo que no concibes, ¿no? Como el horror, por ejemplo, o el terror cósmico de Lovecraft, que es algo que no solamente que te dé miedo, o sea, es que no lo entiendes y te desconecta algo en el cerebro, Sí, ¿no? claro. Como Entonces creo que sí. que tiene mucha virtud ahí el terror y aparte creo que es uno de los géneros, y por eso me gusta tanto, que tienen mayor crítica social. Está construido a partir de eso, porque los miedos que se reflejan ahí son los miedos de la sociedad específicamente. De ahí empiezan sus leyendas, de ahí empiezan sus tradiciones, ¿no? Digo, por ejemplo, acá la Llorona nos da miedo porque es el resultado de la conquista, ¿no? O sea, justamente es de algo que está pasando ahí. En Europa, por ejemplo, le tenían miedo a los castillos y a las cosas que estaban por Los ahí, vampiros. porque era su pasado, ¿no? Un pasado medieval de tortura y de diferentes cosas que habían sufrido, de guerra incluso, ¿no? Entonces buscaban justamente distanciarse de eso. En México, por ejemplo, le tenemos mucho miedo a la muerte, al mismo tiempo que nos divertimos y que, o sea, Sí, claro. hay un respeto, ¿no? Hay implícito. Entonces, es bien interesante y es bien padre el cine de terror porque justo no hay una sola forma de que te dé miedo, por así decirlo. Y creo que es lo que dice Malo, ¿no? Que hay muchísimas cosas que nos pueden dar miedo, sean reales o no. Fíjate que a mí no me gustan este tipo de películas en donde al final es un asesino, ¿no? O es como una... eso me da mucho miedo. A mí no, güey, o sea, como que, digo, eso ya lo ves en los periódicos, así como Pues que sí. ya demasiada realidad, ¿no? Como que en el cine de terror no me gusta tanto como que el asunto de, claro, era un hombre que perseguía y acuchillaba y mataba y descuartizaba y todo. Pero, güey, no mames, cuando son casas embrujadas, cuando es algo que como antiguo, que se quedó atorado ahí, que no pudo trascender, ¿no? Eso es lo que más te da güey, miedo. a mí me encanta. O sea, eso que no puedes explicar como de decir, no, pues es que en realidad es una persona o en realidad, ¿sabes? Ajá. Me gusta que sea de almas en pena, me gusta que sea de Sí. esto que no trascendió, pues que se quedó ahí atorado por algo que no resolvió, ¿no? Como ¿Y a Claro. ti? Pues a mí, o sea, a mí me gusta todo y la verdad es que de las 3, 4 películas que más miedo me han dado, pues son muy diferentes entre sí, ¿no? O sea, digamos que mi top 3 de películas que me han dado terror, pues fue El Exorcista, Claro. Pesadilla en la calle del infierno y Psicosis. O sea, esas 3 fueron el parteaguas. Y durante muchos años, fíjate, curiosamente, se decía que eran de las 3 que más miedo daban. No sé si fue
Pero aparte las viste muy niño, ¿no? Sí, claro. O sea, Freddy, por ejemplo, a mí me gustaba mucho porque me divertía, pero sí me daba miedo. O sea, me daba miedo pensar que me podía morir dormido. Dormido. Que es algo que sí te pones a pensar y dices, claro, o sea, puede pasar, ¿sabes? Claro. O sea, es algo que yo me puedo ir a dormir y ya no despierto, ¿no? Claro. Aunque llega una edad en la que dices, prefiero morir así, güey, La ¿no? Así neta. como que yo quiero Pero dormir, no que te me esté acuesto a atormentando dormir. justo un güey ahí todo No, calcinado no, claro. con navajas en Claro las manos, que ¿no? no. O sea, Pero es horrible de que te puedes morir de un paro cardíaco del susto que te está generando una pesadilla. Cierto. Sí. Y pasa lo Ajá. mismo con Psicosis, ¿no? O sea, la historia de un asesino en serie, por decirlo así, que está desquiciado y que está obsesionado con la madre y que de hecho, pues literal tiene el cadáver de la madre ahí en el hotel y que justo su esquizofrenia hace que asesine a la gente, ¿no? O sea, también cuando llegas a un hotel raro, cuando tienes que trabajar y hospedarte, digamos, en diversos lados, dices, híjole, o sea, ojalá no me toque un Norman Bates o algo, ¿no? O sea, Así, poner seguro. que esté pasando, claro. Y El Exorcista, pues creo que es la película por excelencia, excelencia, ¿no? claro. Definitivo. Sí, Logró claro. muchísimo en su época. Si tú la ves hoy en día, si tú eres una persona que no ha visto El Exorcista, ve a ver, o sea, ponle pausa ahorita, no nos vamos a ir. Ve a verla y regresa, por favor. Nosotros acá. Porque es la mejor película, creo que en muchos aspectos. Y ahí lo que te da miedo es la amenaza sobrenatural de una familia que ni siquiera era católica, que la atormenta un demonio sirio, ¿no? O persa, no Que lo recuerdo viene dónde es, siguiendo. Bueno, que ahí se hicieron más películas, luego ya te van. Claro. Pero aquí es el sincretismo, justo, porque de hecho especifica la mamá que dice, es que yo no creo, o sea, ¿por qué le Sí. está pasando esto a mi hija? ¿no? Ajá. Y es como, pues no importa, señora, o sea, hay un El demonio demonio ahí aparece, milenario creas o no, señora. que está atacando aparte a una niña, ¿no? O A sea, una que también niña. eso es muy fuerte para Sí. entenderlo, lo que Y está en la pasando. época fue fuertísimo, ¿no? O sea, Demasiado. demasiado. Yo recuerdo que sí, como que me acuerdo, y tiene muchos años que no he vuelto a ver esa película, pero sí recuerdo la escena de cuando va caminando por la escalera, ¿no? Que va bajando la escalera, así de, ¿qué sería? ¿Cuál es esta posición? Del Spider-Walk se llama, justamente, Ajá. que esa fue de la reversión digamos, del reestreno con escenas adicionales que salió en el 2000. Que ahí fue la oportunidad que tuvimos muchos de De verla en volverla, el cine. claro. ¿no? O sea, Claro. que Ajá, también sí. es una atmósfera muy padre la que se genera cuando estás en el cine, porque ahí todo el mundo está callado, nadie está diciendo nada, y también esa tensión se respira. Pero creo que esas tres en particular, ya después hablaremos de otras, Qué son loco. por excelencia, ¿no? Y lo que dices, o sea, son diferentes cosas que te dan miedo. Sí, claro. A mí sí, fíjate que El Exorcista siempre me hacía pensar en, güey, tengo que portarme muy bien, nunca puedo jugar a la ouija, nunca puedo acercarme a esas cosas malignas porque me va a poseer un demonio y me muero a la verga, güey. No. A mí me traumatizó mucho tiempo, incluso creo que la vi por partes, no recuerdo haberla visto de corrido, ¿no? Sí fue una cosa como impactante, igual El Exorcismo de Emily Rose. Güey, esa no la he terminado de ver porque no puedo. Y esa es una gran película. Algo Sí, en es mi una gran corazón película. es así como, ayura, Sí. ¿no? Güey, no, con mi agua bendita acá al lado la estoy viendo, porque de verdad. Pero ese es el miedo que me da que mucho te miedo. gusta. Claro, pero ahí como que ya hay algo diabólico implícito, güey. A mí me encanta cuando son pues personas normales que se murieron y que están ahí penando, güey. ¿no? Beetlejuice y la- Ajá, o algo Exacto. así, Que, pues, que, ¿no? por ejemplo, el exorcismo de Emily Rose es muy padre porque contrasta justo, ¿no? O sea, donde dice, sí puede ser algo maléfico, algo sobrenatural, o puede ser una enfermedad mental, ¿no? Ajá. Que también tiene Sí, esta claro. onda que, Sí, que, sí, que sí. está basada en la historia del exorcismo de Anneliese, Sí, fue el ajá. nombre, que fue una chava que la mataron, los dos padres que le hicieron el exorcismo y resultó que ella era esquizofrénica, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Que luego a raíz de eso, según yo recuerdo haber leído, ya el Vaticano se puso así como de, no, hay que también tener algo científico, Exactamente. porque antes de eso no lo tenían, pues. Claro, y fíjate que, bueno, lo contaré con más detalle en un capítulo dedicado específicamente a eso, pero tengo una tía que es muy católica. Ella es de las personas católicas a las que yo no soy muy creyente de nada casi, ¿no? De los fantasmas sí soy muy creyente, pero religiosa no tanto, ¿no? Y ella es una de las pocas personas que han abrazado su religión amorosamente, ¿sabes? No desde el yo te juzgo porque yo soy mejor que tú, sino que para ella fue una posibilidad de vivir mejor y de ayudar a los demás y de estar en paz con ella y con los otros. Y cuenta que una vez en su colonia, güey, una familia les pidió ayuda, ella estaba trabajando en la iglesia, eran los que iban a los rezos y así su grupo de morras, pues, ¿no? De señoras de la iglesia. Y les pidieron ayuda porque había una vecina. Morras benditas. Que, Y ajá, esas serían las ellas morras serían las benditas. morras benditas. Simón, le voy a decir eso. Porque luego me dice, ya vi su podcast de las malditas morras. Y yo, tía, las morras malditas, pero usted puede decirnos como quiera.
Y entonces dice que les pidieron ayuda porque había una vecina que estaba teniendo como que episodios como si estuviera poseída, ¿no? O que estaba Ay. como huida o así, cosas como rarísimas. Entonces la tía le dijo, primero hay que ir con las autoridades de la iglesia, pues, ¿no? Y no había nadie, curiosamente no había nadie disponible en ese momento para ir a ayudar a esta persona, ¿no? Entonces dijeron, híjole, ya agotamos todas las posibilidades de todos los que deberían ir a atender esta situación, pues vamos a nosotras a rezar, pues, ¿no? Fueron a rezarle, güey. El caso es que estas morras, luego les contaré a detalle, pero estas morras con sus rezos, con su pinche fe, como que sacaron a esta morra del trance y ella les cuenta, güey, es que todo empezó una noche que yo salí porque pensé que había llegado mi esposo. Y no vi a mi esposo en la calle, sino a un hombre que tenía los ojos rojos y que Órale. venía hacia mí, güey, ¿no? Y que después era como un chivo que estaba caminando ahí en Ay, la calle. no. No mames, güey, y La así bruja. como, ¡ah, no! Que bueno, es bien interesante eso que dices. Me voy a desviar tantito, nada más tantito. No sé si ustedes saben que Querétaro es la capital mundial del exorcismo, por Ay, güey. ejemplo. No, Eh, ¿en serio? Ya no voy a ir, qué bueno que me lo dices. Del ¿Del 2004 mundo al mundial? 2010 aproximadamente, la mayoría de los casos reportados, validados por el Vaticano, así certificados, han sido en Querétaro. ¿Qué? Y de hecho hay una iglesia específica en Querétaro para exorcismos. No de hecho no mames. se puede entrar, es una capilla. Ay, no. Porque solamente pueden entrar exorcistas y personas que están sufriendo de Qué estos males. loco. Sí, y esta tía me decía, nosotros nunca hicimos un exorcismo como tal. Nosotras fuimos a Y es que no es rezar tan fácil, por el o sea, alma sí, de me imagino esta... que Justo, es ya ahora es un complicado. proceso en el que Ajá. tiene que evaluarte un No puedes, psicólogo, no un puedes. psiquiatra, Ajá, ajá. que son cosas distintas, ¿no? Y al mismo tiempo tienes que ir con las autoridades eclesiásticas correspondientes, saber si es creyente, si no. Es un tema, o sea, sí, Sí. también, como en toda la burocracia, o sea, también que te posea un demonio. Tienes que corroborar que si estás Claro, poseída por un sí. demonio. A ver, Exacto. fírmale aquí. Exacto. Para saber si tu firma sí es de verdad o no. Ajá. Pero lo que está padre es eso, o sea, que Querétaro es la capital Qué mundial loco. del, Está bien del loquísimo. exorcismo. Si ustedes son de Querétaro, Sí, ajá. ajá, avísenos, cuéntenos qué está sus pasando, experiencias. o sea, Sí, sí, seguramente tienen muchas historias. A lo mejor hay muchos demonios por ahí. sí. A lo Puede mejor. ser, Y güey. si eres no creyente, se te meten. No sé, güey. Puede ser. Hay que ir a Hay ver que qué ir a pasa. ver qué pasa. Que se te meta a ti para ver. No manches. Yo corroboro. Amiga, por favor. Exorcismo en vivo en Morras Malditas. Exacto, en streaming. No, y Próximamente. justo, digo, ya la escucharás, Tony también, pero a mí me impactó mucho porque ella justo decía eso, ¿no? Dice, nosotras éramos las morras benditas, pues nosotras íbamos a los rosarios y todo, pero dijimos, ok, hay una hermana que necesita nuestra ayuda, vamos a rezar, o sea, rezar no le El hace poder daño a del nadie rezo. en lo que vemos que pasa. Pues a puro rezo, güey, a puro rezo. Y Ah. la morra ahí sigue, o sea, me dijo, obvio no te voy a decir quién es, ni cuándo pasó, ni en Claro. qué año pasó, pero me contó a detalle cómo pasó el asunto y yo así de, eso sigue, Ay, ¿cuándo ¿no? lo vas a contar? Pues en el capítulo que hagamos de cosas demoníacas. Eso está bueno. Ok. Porque además, pues también después de que llegaron los españoles, pues también hubo un montón de registros de posesiones demoníacas, de pactos con el diablo, ¿no? Y tenemos a una invitada que va a estar con nosotros en ese capítulo para hablarnos justo, ella es especialista en esos temas, güey. Entonces nos va a Ella- contar ella- la cantidad de registros que hay de pactos con el diablo que se hacían en la Nueva España. Qué buena onda. Guau. Están firmados, sí, ahí. Voy a estar muy al pendiente de Janis. Qué bueno que me Sí, dijiste. sí, sí, Simón. Y yo ahí, Eva, ¿por qué no me Eva habías se dicho llama. que ibas a- Güey, y bueno, Ah, ya, bueno. ya te lo había comentado, pero... Sí. Bueno, Van a ver, entonces, van a ver. a ver, y a mí, aparte del exorcista, que igual y también ya estaba muy morra, y bueno, yo en Hermosillo no tenía cable, entonces mi oportunidad de ver películas era Canal 5. Que Y- hacían muy buenos ciclos, ¿cierto? Y Canal 5. de hecho, sí lo hacían. Y yo recuerdo que, por ejemplo, Chucky y toda esa generación de películas la dividían en partes porque en aquellos ayeres la tele no podía, como que por alguna razón no podía poner una película entera completa, sino que la dividía por cierto, partes. ¿Se es acuerdan de cierto. eso? Sí, güey. Ay, era horrible, güey. Era horrible. Cosas porque- de gente de provincia, seguramente, güey. Sí, porque aparte Canal 5 no era el número 5, sino era el 29 para mí. Ok. Ok. Entonces era muy loco, así como que, ¿qué? El 7 era el 10, muy Sí. loco. Entonces yo me tenía que quedar a la mitad de la peli para saber qué vergas iba a pasar. Hay que Y, o sea, esperar te al lo, otro te lo día. ponían otro Al día. otro día. No, bueno. Pero, obviamente, no todo el tiempo, porque no sé cómo funciona muy bien este pedo de la señal, pero había veces que al otro día no te lo ponían, te ponían otra cosa y ahí te dejaban. A mí, Y ¿sabes así qué me con todo. tocó?
esto de que repetían Pokémon o Dragon Ball, el mismo capítulo 3 días. Sí, güey. ¿Te pasó también? Yo jamás supe, hasta grande, güey, te lo juro que hasta bien grande, que era una serie. Yo pensaba que nada más eran capítulos así, por eso como que no me interesaba tanto, porque decía, güey, otra vez el mismo capítulo, Claro. exactamente igual, ya es lo que va a pasar, pero pues... Lo veías. Era lo que había, era lo que había. Qué mal. Y bueno, y ahí, por ejemplo, ¿cuáles viste que te dieron miedo? Así que... Pues, o sea, era muy niña y recuerdo que casi todas me daban miedo, pues, porque no era común que pasaran ese tipo de películas, ¿no? Como que no pasaban como mucho de asesinos y esas películas que normalmente, pues, no sé, en la tele abierta las pasan, pero recuerdo que siempre en octubre había una serie ahí, entonces empezaron a poner como películas, pero las dividían y eso era muy castroso. Y yo recuerdo que Chucky, que yo era muy niña, así decía, ¿qué pedo, güey? Y la única experiencia que tengo con Chucky es que mis papás salieron a una boda o algo por el estilo. Yo estaba sola en mi casa es de 2 pisos, muy grande, muy alta, muy así como no sé explicarlo, pues, pero es como... Yo era de noche, yo me fui a dormir, se supone mis hermanos me estaban cuidando, no me estaban cuidando, mamá, nunca me cuidaron. Denuncio públicamente. Bien grande, poniéndoles el dedo. Y recuerdo que a mí me gustaban mucho los peluches, entonces yo tenía un stand en la pared con un montón de peluches. Y yo acababa de ver esta saga de que ya tenía como 3, 4 días, ¿no? De que, pues había que ver, porque aparte eran 1,000 millones de películas, Chucky, no me acuerdo cuántas Como 50,000 partes o no. Sí, no, hubo muchísimas. Pues va a salir la nueva, la no serie, ¿no? Con los actores originales, ¿Neta? con Don Mancini involucrado. De hecho, en Cult of Chucky, que fue la última película del canon oficial, la hija de Brad Dourif, que es el que le pone voz a Chucky, sale y es la nueva Chucky, ¿no? Wow. Ahora, ella está increíble, o sea, ella es Verga. una metaficción ahí muy interesante. Órale, pues habrá que Qué verla. loco. Pero hasta novia tuvo todo el Chucky. Tuvo novia, ¿no? tuvo No. hijo, te digo, No, tuvo güey. todo, o sea, ya Y además tiene- era cagada, ¿no? De pronto, Era ¿no? como, era muy que- gore, Ajá. porque sí tenía cosas como gore, y luego, pues no sé, o sea, ¿por qué habla? ¿Por qué nadie lo puede matar? Es un muñeco, no entiendo. Sí. Pero sí, recuerdo que estábamos, como que empezó a tronar el cielo, o sea, eran truenos, pero no había lluvia, pues, porque en Hermosillo no llueve. Entonces, como que un trueno fue tan fuerte que movió las ventanas y por alguna extraña razón, todos mis muñecos peluches se cayeron. Yo cagada. Así que me tapé hasta arriba como con mi pinche acá de que cobija. Y recuerdo haberme quedado así y pues ver los muñecos tirados, pues, ¿no? Y yo decía, o sea, ¿cuántas posibilidades existen de que yo acabo de ver esta peli y está pasando esto en un lugar donde no llueve porque hay truenos y yo estoy sola, güey? Horrible. Tú ya bien negativa, ¿no? Pero, porque además en la historia hay un trueno, ¿no? Como una tormenta al Cuando él principio. invoca a Cuando los invoca- demonios ajá. ahí. Imagínate, y luego mis muñecos todos. Oh, la verga, mira. Exacto. Y de pronto, abrázame. Tus peluches, ¿no? Amiga. No, mis manches. peluches no no. hablaban. Ninguno Ah, no hablaba. tenías Menos que les mal. picabas No, acá la menos panza. mal, güey, porque imagínate qué Güey, miedo qué ahí miedo, de la no, nada. qué ¿no? horror. Oigan, y hablando un poco de esto, o sea, de los ciclos y de todo esto que menciona Maldo, pues una que marcó a nuestra generación, digo, por lo menos yo ya estoy medio ruco, ya estoy medio betarro, tengo 35, pero ¿Cuánto? en esa onda, pues creo que eso, ¿no? O sea, a todos nos tocó verla en la tele, a todos Sí. nos Sí. tocó tenerle miedo a bañarnos por el cochino payaso que salía Eso, sí, Claro. claro. de la coladera, ¿no? No Claro. sé ahí qué por Sí, ejemplo. mira, fíjate, yo siento que las infancias de los niños de nuestra generación se dividen entre los que vieron MTV y los que vimos Canal 5, güey. Porque los niños ricos, veían MTV, güey. Yo nunca la vi hasta que llegué. Estoy viendo ti, te estoy diciendo ti, Roberto. No, no Todo es esto es para ti, Pero, Roberto. ay, güey, pero es cierto, o sea, Sí. yo nunca tuve MTV, no crecí con eso, No. en mi pueblo nomás lo que alcanzábamos acá, bueno, en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Perdón, Oaxaca. Pero sí recuerdo perfecto momentos de eso, güey, ¿no? Que yo decía, verga, güey, no puedo ver a las coladeras, ¿qué tal que sale algo? Yo tengo o sea, que un confesar que trauma no vi cabrón, eso güey. hasta bien grande, porque, o sea, la vi en su momento, pero no la vi, pues, o sea, estaba así como que no, Ok. cerraba los ojos, no sé qué, o sea, como que sí me costaba mucho trabajo, y la veía en el sentido de que me iban contando las partes que a mis amiguitos les daba miedo, y yo, sí pasaba esto, que... Sí, sí. No, Ay, no, no. cuando sale el payaso ahí de la coladera. Sí, ¿no? esa parte recuerdo que todo el mundo tenía miedo y yo recuerdo no haberla visto. O sea, decía, y no la voy a ver. Si ustedes tienen miedo, yo qué chingados van a...
No manches, sí, sí es cierto. Y yo recuerdo que la vi hace como 4 años con mis amigos, porque todos hacían miles de años que no la habíamos visto. Entonces dijimos, hay que hacer una noche en casa de verla. Me acuerdo que nos pareció muy larga la película y decíamos, Sí, es qué larguísima. cabrón, güey, yo no recordaba que era tan larga. Y había un montón de cosas que olvidamos de esa película. Pero también creo que en ese momento el hecho de que fuera tan larga y tan lenta, muchos silencios y eso daba Aumentaba mucho la miedo, tensión. güey. Es que ¿no? tenía todo, ¿no? O sea, venía del libro de Stephen King, Sí. que son más de 840 y tantas páginas, o sea, es una locura Sí, eso. es una locura. Y justo la tuvieron que partir en dos partes, valga la redundancia, porque era para la televisión, o sea, no salió en cine, siempre fue para tele, ¿no? Claro. Y la verdad es que ahorita la veo y digo, le tengo mucha nostalgia, o sea, el Pennywise que hizo Tim Curry, la verdad es que es espectacular. Simón, Sí. Simón. Pero es mala, o sea, si ahora Sí, la es ves, malísima. ya Creo que no pasa, nosotros ¿no? era así como, ¿qué Como pedo, güey? muchas ahora que la vuelves a ver y dices, esto Pero- me perturbó durante cuántos años. Justo es eso, o sea, a pesar de que era tan mala y a pesar de que tenía todo esto, creo que a una generación entera, por lo menos en Claro, México, Sí, por Canal 5 justamente, Sí. nos marcó Maldito. así Sí, a todos. y la Sí. televisión era otra, pues, ¿no? Como que siento que visualmente estábamos adaptados a otras cosas y eso era como boom, güey, ¿no? Claro. Así como, toma esto, claro. güey. No, siento que sí ¿Qué era como- opinas de la nueva, del remake? Me gustó, fíjate, Ujú, tiene tiene cosas onda, buenas, tiene unas cosas ahí que no se habían explorado. Me gusta que cada película tiene su propio enamoramiento, ¿no? Por ejemplo, en los 90, bueno, finales de los 80, estaban enamorados de los 50, a Volver al Futuro y todas estas cosas, ¿no? Ajá. Y ahora somos de los 80, ¿no? Stranger Things Sí. y todo esto. Sí, Entonces, sí. está padre que habla de una época. Creo que eso está interesante y bien, o sea, digo, lean el libro, o sea, si tienen chances, si tienen tiempo y paciencia, sobre todo. O sea, no es, creo, el mejor libro de Stephen King, pero se van a dar cuenta de muchas cosas que cambian, ¿no? En las dos versiones, o sea, de cómo son, más que seres sobrenaturales, seres interdimensionales, por así decirlo, ¿no? Y que eso es lo que te da miedo, ¿no? No Claro. entender que pues no estamos solos, ¿no? Quizá en Sí. este universo, por así Claro. decirlo. A mí lo Cuando que me vi la pasa, araña, perdón. dije, a la verga. ¿Qué? Ah. Dije, ¿en qué momento? O sea, como, ¿qué? ¿No? A mí lo que Ahí me está pasa chafa, ¿no? La verdad, yo creo que ¿Verdad? Yo ahí dije chafea. como, ¿qué? en la nueva. No, en la, No, en la, en la en los ajá, 90. que después de todo el pedo era una araña, güey. Y yo, Ah. a la verga, güey. No, Sí, así ahí como- se cae, ahí se cae. Sí, sí, sí. Y en la nueva está buena, hay muchas cosas que tienen, o sea, muy rescatables y que están muy bien, solo que también sufro mucho de este mal de estar viendo de que, híjole, tiene mucho CGI y esto, no sé. Y a mí me pasa mucho, a lo mejor es mi manera de resguardarme, pero sí, mientras veo una película de terror, por mucho que yo me quiera asustar, estoy viendo como de, ¿cómo hicieron esta escena? Claro. Ah, ok, esa iluminación, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo En lograron artista, tal? güey, acá. Ajá, está en cagazón eso, güey. Pero hay películas que logran que no me importe eso, que digo, ¡a la verga, eso qué pedo, güey! No Sí, sí. mames. Y siento que también como creativos, bueno, al menos más en tu caso, ¿no? Que te dedicas a hacer, ¿no? Y a crear. Y he platicado esto con muchos amigos, me dicen, güey, yo sí me programo. O sea, cuando quiero ir a disfrutar una película en el cine, tengo que hablar conmigo y decir, a ver, no vas a estar juzgando, ve y ríete. Siento que es muy difícil, güey. Es eso. difícil, Es güey. muy Y es difícil. por eso ellos me dicen, güey, yo tengo que ponerme de acuerdo conmigo y decir, no juzgues, entra, Ponerme de ríete, acuerdo conmigo. después haces el análisis, ¿no? Sí. Porque si no, nunca vas a Y no disfrutar disfrutas casi nada, ¿no? güey. Ujú. Pero sobre todo el terror, porque es muy difícil, güey. Es muy difícil hacer terror y nunca lo he intentado, pero debe ser sumamente difícil y aún así lograr asustar a la gente me parece que Sí. Es muy complicado por muchos aspectos, ¿no? Porque lo que decíamos, nos dan miedo diferentes cosas. Y hay diferentes tipos de terror, ¿no? Y aprovechando el tema, yo quería platicar de otra película que también creo que a mí y a mucha gente nos dio mucho miedo. Sobre todo por el contexto, ¿no? Tiene que ver con las morras malditas y tiene que ver con todo esto. Porque a mí me tocó verla en la sesión de prensa, ¿no? En la función, perdón, de prensa. Entonces, en la función de prensa, pues ya sabes, ¿no? Como los compañeros de la fuente como que son medio mamadores y van acá con la Sí. pluma, con lamparita, juzgando ¿no? todo. Juzgando todo, justo por eso me acordaba. Y la verdad es que esa película sí los dejó callados, o sea, sí fue como de que nadie hablaba y podías cortar así con ¿Cuál? cuchillo la Ya digo atención. cuál. Actividad Paranormal. Simón, güey, sí. claro Actividad que Paranormal. sí. Porque aparte es una película de bajo presupuesto hasta cierto punto. Se filmó con $10,000 en una sola locación, en una casa y adaptada para que fuera foro. Pero tiene una gran dirección de escena y un recurso narrativo espectacular que es el reloj. Sí. Porque eso nos pasa y justo con todas estas anécdotas que se han contado en este podcast,
que tiene insisto, este recurso y esta herramienta narrativa que es el reloj, ¿no? Tú ves de repente la cámara nocturna que empieza a avanzar, ¿no? Rapidísimo y de repente se empieza a detener y dices, no mames, va a pasar algo, güey, va a pasar algo. Y se mueve la puerta, ¿no? Y ya fue todo, pero en ese momento ya fue como, no, así. Claro, Ya hasta el final, cuando ya preparándola. empiezan a pasar todas las cosas, ya explota. Pero es magnífica justo por eso, o sea, Sí. porque justo te da chance de desconectarte un poquito de lo que decías tú, Janice, y de no juzgar, porque dices, claro, es que a mí me ha pasado que me mueven la puerta, que me jalan la cobija, Sí. que oigo Sí, pasos, o sea, y Sí. no ves nada. Ajá. Sí, ¿no? le Y- puso cámara a todo eso que muchos han vivido alguna vez en su vida, Claro. ¿no? Era la primera posibilidad de verlo así, güey, Claro. ¿no? Claro, Como sí. la onda de que le jala la pierna, ¿no? Creo que hay una escena en la que la jalan de la cama, Sí, la sí, sí. morra, Ajá, ¿no? sí. La puerta. ¿Sabes? Yo qué imagen tengo súper clara de esa película, que una vez ponen harina en el piso. Se ven las Ay, patitas. y se ven las pinches patas, güey. Es lo que te No digo, son mames. recursos muy sencillos, pero que tienen una Efectivos. efectividad muy buena, porque la Claro. gente también dice, claro, a mí me ha pasado, o sea, a mí me han espantado así, o sea, me han movido la puerta, me han hecho esto, Sí, ¿no? sí. Pues creo que es una gran película y es lo que te decía, o sea, a mí me tocó verla con prensa y fue muy notorio, ¿no? Porque habitualmente en las funciones de prensa hay mucha gente que empieza a platicar o Sí, busca de, o ay, que, no, eso se ve bien güey, chafa. esa ajá". mamada que, ¿no? Sí. Y aquí no, o sea, aquí nadie hablaba, todo el mundo muy, muy centrado y la verdad que sí salimos y fue de, güey, sí, está chido, ¿no? O sea, ¿Tuviste miedo de la noche? sí, claro. o El sea, kit de sí. prensa era un rosario, ¿no? Acá, ¿no? Una Biblia chiquita, ¿no? Oye, fíjate que a mí, y una de las películas que fue como de las primeras que vi así como ya en mi pubertad y que me causaron mucho miedo y que hasta ahora recuerdo como con mucho cariño, es la versión de la china de El Ojo. Ah, la China. La original, pues, ¿no? Ujú. Porque después hicieron remakes. Pero en esta historia, verga, güey. Yo me acuerdo que yo la veía y decía, a la madre, güey. Porque es la historia de una morra. Ajá. Que ella, o sea, como que nació viendo, pero tuvo un pedo y perdió la vista como a los 2 años. Entonces, vive la mayoría de sus años ciega, güey. Pero ella tiene recuerdos de cuando ella veía. Entonces, llega un momento en su juventud, como a los 20 años, por ejemplo, en donde le dicen, güey, podemos hacerte un trasplante de córnea, Claro. tú vas a poder volver a ver, ¿no? Y va a estar chido. Entonces la morra dice, Simón, güey. Entonces van, le hacen la operación, el trasplante de córneas. Ella, pues obviamente no sabe quién es la donadora o el donador de sus córneas. Y, güey, la película va todo bien hasta que de pronto ella, cuando ya la vendan, le van a quitarle el vendaje de que pues ya tiene nuevos ojos, empieza a adaptarse a su nueva realidad, ¿no? A eso que había olvidado durante tantos años. Pero descubre que puede ver otras cosas. Claro, güey. Y al principio ella cree que lo que ve o esas sombras, Ay, yo me esos como acuerdo. que esas cosas borrosas que pasan, son como Son de que como, ella todavía ajá, no se adapta perfecto, ¿no? Pero hay una escena, güey. Bueno, hay 2 escenas de esa película. La del elevador. Es una de esas. Porque hay dos, ¿no? El ojo 1 y el ojo 2, creo. Ajá. Pero en la primera parte es cuando ella va a comprar carne a una carnicería, güey. O como que va a comer a una tienda donde tienen como carne colgada, está como el señor cocinando acá, chuc, 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 y ella se sienta en una mesa y entonces como que de pronto se clava a ver al señor que está como que picando la carne, güey. Y de pronto ve que en el cristal del lado de la banqueta va caminando una mujer con un bebé en brazos, güey. Entonces esa mujer como que va, entra al local, se da cuenta que no tiene pies, güey. Uy. Y esa morra saca una lengua como de serpiente y empieza a lamer la carne, güey. A lamerla. Y el bebé también. Entonces ella ve este gesto. Y ella ¿no? así de que... "Esa Como no de me la qué vendas". verga, güey. Ajá. Así como que ya está contaminada, no me la venda. Pero a mí me impactó mucho esa imagen Claro. porque era como, wow, güey, no, eso ¿Qué no es es esto? normal, güey. No era como, yo decía, esto es como un demonio de alguna forma, ¿no? Y de pronto la morra voltea, ve que en la pared hay un retrato en donde está la esposa muerta del carnicero y es ella, güey, ¿no? Entonces era como que su alma Que llegaba, justo. llegaba a comer, ¿no? Gran película esa. ¿Verdad? Es japonesa, justo, del J-horror, de toda esta época del aro y de la maldición y del ojo, justamente. Ah, pensé que era china, güey. No, japonesa, japonesa. Que los justo. japoneses, qué pedo también. Que tienen una idea también del terror muy particular, que es lo Sí. que te digo, o sea, cada pueblo y en sus películas puedes ver qué les da miedo, ¿no? Sí. Y justo acá, por ejemplo, los fantasmas milenarios y toda esta onda de Sí, no sí. saber qué realmente estamos viendo y qué no, Ujú. que es un concepto básico, ¿no? O sea, porque por ejemplo la luz no la vemos toda, ¿no? O sea, vemos un espectro visible,
pero ¿qué hay en ese espectro que no vemos, no? O sea, a lo Claro. mejor hay cosas que se mueven ahí y que no quieren que las veamos o Sí. que nos... Ajá. Entonces, insisto, tiene mucha onda. Y sí, o sea, también creo que sí. todo el J-horror de los 2000, o sea, el aro, El la aro. El aro. maldición. La maldición, güey, de la maldición, lo que más recuerdo es esto. Sí. El ruidito. Güey, luego le hago así bromas a mis amigos, sí, no tanto, pero, güey, eso me traumatizó a mí, Sí. ¿no? Porque yo decía, cuando empezó esa película, decía, ¿qué es ese ruido? Después te das cuenta que es la morra ahorcándose, ¿no? Este sonido Exactamente. gutural de... ¿no? Fíjate que yo recuerdo haber ido al cine a ver esa peli, pero recuerdo que no me dio tanto miedo. Ah. Pero sí Yo, soy, ah. sí soy como que siento que, no sé, hay Por cosas favor, que, perdón, señorita. perdón por no servirte cerveza. Bueno, y este podcast es patrocinado por Mezcal Tributo. Mezcal Hazle un Tributo. tributo a tu fantasma japonés. Favorito. Oye, ¿y el aro qué onda? El aro también, ¿no? Creo Sí logró, pero ya después que sacaran tantas... Sí, remakes. la original. La original, Tanto ajá, la la primera. japonesa como la Sí. gringa creo que lo logran muy bien. O sea, todo mundo tenemos esta imagen de Samara, la niña, saliendo de la tele así. ajá. O sea, justo cuando de repente, en esa época todavía había señal abierta y por alguna razón se perdía y que se escuchaba el ¿sabes? sí, El ruido ya blanco sé. de la tele. Esperabas que pasara algo, ¿no? Decías, no, o sea, por favor, cámbienle, ¿no? Aunque sea a hoy o a Venga la Alegría, ¿no? O sea, pero no dejen ahí Algo que me la da tele. Simón, güey, sí es Sí. cierto. Fíjate que, bueno, nada más volviendo un poco a esta del ojo, la escena del elevador es que esta morra se sube a un elevador Ajá. y de pronto se da cuenta que hay alguien atrás de ella, güey. Pero ella cuando entró no había nadie, ¿no? Y Ajá. entonces tú como televidente, ¿no? Como espectador puedes ver que quien está atrás de ella es un hombre flotando con la cara aplastada, güey, así como si lo hubieran como machucado. Acá, Imagínate bien cuántas loco. veces pasamos por ese tipo de situaciones y ni en cuenta. Exacto. Pues sí, ¿no? Como- Eso es lo que te dice la película, justo. Ujú, O sea, ujú. que tal vez estás con 1000 fantasmas al mismo tiempo. En este momento, por ejemplo, a ver, te voy a servir No, y un la mezcalito. explicación que le dan aquí es que las córneas de esta morra Eran habían de- pertenecido a otra morra que tenía la capacidad de ver Como y de vidente, ¿no? predecir, ¿no? Sí. Entonces como que ella al final termina yendo a buscar respuestas, ¿no? Porque ella tenía como que sueños como de la otra vida de estas córneas, ¿no? Y que de pronto tú dices, a la madre, güey, imagínate a la gente que le hacen estos trasplantes, de pronto dices, ¿será posible que una esencia de Tan peculiar, ¿no? ajá, como que se transfiera a lo mejor? Que es un ¿Quién tema sabe, no? muy, muy tocado, ¿no? Digo, 21 gramos habla de eso, justamente, ¿no? De un trasplante de corazón. Te puedes enamorar de la misma persona que estaba enamorada del corazón que te trasplantaron. qué o sea, crees? no sé. Tony o sea, Maldito King. pues yo creo que sí debe de haber alguna esencia de la persona, ¿no? Que te donó el órgano. Pero tiene que ver mucho también con tu percepción. O sea, creo que son frecuencias. O sea, digo, ya me estoy poniendo más metafísico y cosas así, pero pues, el universo creo que en general funciona así, ¿no? En frecuencias. Y lo que puedes ver o lo que no puedes ver es más bien lo que quieres o no sintonizar o lo que quieres o no ver. Entonces, pues justo a lo mejor una persona que sí lo hacía, pues trae sus órganos más adaptados a que pudiera ver o percibir otro tipo de cosas. No sé, es complicado, sí, ¿no? sí, Ahí, sí, pero sí. es un tema interesante, insisto. O sea, Y sobre todo porque se ha hecho en cine, ¿no? Y, Exacto. Y ya como que a lo mejor sí, hay muchas cosas que no pensamos hasta que lo vemos y decimos, claro, nunca había pensado esto. Ujú, Y sí puede ujú. ser. Sí, y fíjate que otra película que a mí me ha gustado mucho, mucho, que no es así de esas que te dejan sin dormir, pero que sí te dejan pensando mucho, es Macario, güey. Macario es espectacular. Definitivamente, creo que Macario, porque lo sientes como muy de acá, pues, ¿no? Te identificas plenamente con eso, no ocurre en un país extraño, no ocurre con demonios extraños, ¿no? Te refleja la pobreza, ¿no? La necesidad, Eso es lo más triste el de hambre, todo, güey, ¿no? Ujú, Sí. exacto. Y el exacto. final creo que es lo más Dame tu triste, pollo. ¿no? Saber que no pasó nada, ¿no? Era una alucinación ahí por el Exacto. hambre, justamente. Ajá, Sí, ajá. güey. O está que muy sí, triste eso. ¿no? O que sí O que pasó, sí, o sea, es un pero- final... Abierto. Podría ser. Yo prefiero quedarme con esa idea, ¿no? Sí, fíjate que Ignacio López Tarso, he podido platicar con él acerca de esta película en distintos momentos y me da mucha risa, güey, pero risa positiva, bonito, de que López Tarso tiene, ¿qué? 96 o 97 años, güey, ¿no? Entonces siempre que lo acaban de vacunar del COVID, hizo Macario, ¿no? En redes sociales, una obra de teatro virtual ahora en tiempos de pandemia. Entonces la gente siempre le comenta, es que usted hizo un trato con la muerte Claro. de don López Tarso, Por por eso- eso nos ha muerto. Muchos atribuyen que es un hombre muy longevo
porque él hizo esa película en donde interpretó a Macario y Macario pues platicó con la muerte, le dio de su pollo a la muerte, por eso la muerte le dio permiso de seguir viviendo, pues, ¿no? Tiene el agua de la vida, además. Tiene justo. el agua de la vida, Qué ¿no? buena onda. Me parece buena muy onda. bonito y siento que ahí entra un poco de magia sobre López Tarso, pues, al final, ¿no? Está muy padre eso. Sí. Y López Tarso me decía, yo nunca conocí a Vitraven porque la historia está basada en un cuento de Vitraven, ¿no? De Bruno Traven. Bruno Traven. Yo nunca lo conocí, nunca hablé con él y Emilio Carballido, quien hizo la adaptación, me dijo cuando yo empecé a hacer la película, vas a ver que te lo voy a presentar. Y nunca se lo presentó. Por unas o por otras no lo conoció, dice que no habló con él, pero que él sí tenía ganas de hacerlo. Y hay una escena al principio de la película en la que Macario va cargando leña, porque él se dedica a cortar leña y la vende, güey. Entonces, dicen que estaba ahí como que estaban haciendo la película y de pronto el director dice, ¡corte, corte! Y López Tarso con la leña en la espalda le dicen, ¿qué trae en la espalda López Tarso? No, pues la leña, como leña falsa casi, ¿no? No, póngale leña de verdad. Tiene que verse el esfuerzo de este güey cargando la leña. Y que le ponen leña, o sea, en serio, güey. Porque dijeron, no puedes estar haciendo esta película si no traes el peso Si no sudas que el Claro. personaje lo trae, ¿no? Claro. Y hay una parte que me gusta mucho de esta, que les voy a leer rapidísimo, que es como un diálogo muy chido, que hay una escena al principio, empieza esto en Día de Muertos, güey, ¿no? Entonces están como que las ofrendas y todo, y ellos no tienen ni para comer. Y ven que muchos ricos le ponen ofrendas mamoncísimas a los muertos. Y los hijos de Macario dicen, cuando yo me muera voy a comer algo así. Y los niños así de, no, somos pobres, no vamos a comer, nadie nos va a dejar esta comida. Güey, Exacto. qué tristeza. Pero llega un momento en el que Macario va con un señor que hace velas. Y el señor que hace velas le dice, llévese sus velas. Y Macario, no tengo ni para nada, ¿no? Y ahí le dice este güey lo siguiente. Cuando nacemos, ya traemos nuestra muerte escondida en el hígado o en el estómago. O acá, en el corazón, que algún día va a pararse. También puede estar afuera, sentada en un árbol que todavía no crece, pero que te va a caer encima cuando seas grande o viejo. Qué buena onda. Qué Increíble, ¿no? buena onda que te digan Tiene un eso. montón de pasajes súper intensos, ¿no? sí. Poéticos, tristes, ¿no? Y Macario, pues que lo único que anhela es comerse un pollito, un guajolote pollo para entero, él exacto. mismo, sin compartirle a nadie, pues su esposa un día se lo concede. Sí. Y él se va a la montaña y es allí donde se encuentra con el diablo, con Dios y con la muerte. Entonces, a mí me remonta mucho esas historias que a mí me contaban de niña, ¿no? De familiares que en trances han visto a la muerte, o han visto a Dios, o han visto al diablo, ¿no? Exacto. No, gran película aparte, o sea, digo, nominada al Oscar, de las primeras que estuvieron ahí. Sí. Nominadas, fotografía del maestro Figueroa, que es una obra de arte, o sea, justo la escena con las velas, donde están las velas de todos los vivos. Sí, Es una, o sea, una locura, de verdad. O sea, no es algo que te dé miedo, pero es algo que hay que ver, ¿no? O sea, Sí, y que porque- te remonta a las historias de los pueblos de alguna forma. Definitivo, siento yo, o sea, ¿no? tiene mucha tradición por eso, o sea, Ajá. te habla de la pobreza, que es lo que te digo, o sea, a veces lo sobrenatural y el terror es una traslación de lo que está pasando en la realidad, o sea, lo que nos da miedo, lo que nos causa conflicto, lo que nos da asco, lo que nos da coraje, ¿no? Que en este punto era eso, o sea, la desigualdad, la brecha, ¿no? De un hombre que no podía comerse un pollo entero cuando hay muertos, entre comillas, que les ponían ofrendas con Sí, tan 3 o grandes, 4, ¿no? exacto. Ajá. Sí, ¿no? Y que el vato decía, güey, he vivido con hambre toda mi vida. Toda mi vida. Quiero comerme un pichi pollito para mí solo, ¿no? Yo soy Sin compartirle a Macario. nadie, ni a Y mis de hecho hijos. esa película no la iba a hacer López Tarso, la iba a hacer Pedro Armendáriz. Órale. Y no la pudo hacer porque tenía otros contratos laborales y eso. Y no le dijeron, dio el ¿quién? tiempo. López Tarso, güey. Y qué bueno que fue López Tarso al final, ¿no? Y hay una escena donde aparecen unas calaquitas, no sé si te acuerdas, que él tiene un sueño, Sí, sí. en donde están comiendo lo de las ofrendas y todo, y son puros esqueletitos. Pues esos esqueletitos los hicieron los Linares, güey. Ok. La familia de los Linares son estos que soñaron a los alebrijes, güey. ¿No? Muchos dicen que los alebrijes se hicieron en Oaxaca, otros dicen que los alebrijes los hicieron en la familia Linares, de Pedro Linares, que soñó una vez en la convalecencia con estos seres, ¿no? Okay. Yo sabía eso, justo, que los había soñado esa familia y que entre más feo, más te cuida. O sea, Ajá. por eso le tienes que poner más cosas a tu alebrije. Ah, Exacto. órale, yo no sabía Ajá, eso. y pues esta familia vive ahí por la Merced, güey, ¿no? Esta Ok. familia se ha dedicado a hacer estas figuras desde entonces, pero también antes hacían como que estos monos de las fiestas, los monos de las calendas, los estos que se queman con cohetes y todo. Y ellos fueron a los que llamaron para hacer las calaquitas de esta película.
Qué buena onda. Ajá, Qué me loco. gusta mucho esa conexión. Y finalmente, sobre esta película, último dato curioso, el agua donde la muerte le da el agua sanadora a López Tarso es un guaje, ¿no? Que es esto de una planta donde pues antes en los pueblos pues tomabas agua de allí. Exacto. López Tarso dice que él nunca conserva nada de sus personajes, pero tiene su guaje, el que le dio la muerte, y tiene los guajes de sus hijitos, ¿no? Órale. Como 5 hijos, que él guarda ese recuerdo en su casa. Qué Es cool. que ahí está el secreto de su Sí, yo longevidad. creo, ajá, Ahí está el exacto. agua de El la agua. vida. Exacto, Claro. exacto. Oye, y de películas un poco más nuevas, se habla mucho de, por ejemplo, estuve preguntando, ¿no? En redes, y mucha gente me habló de Hereditary, Hereditary, claro. The Yo no la he Witch, Ah, bueno, sí, también. Traes tu playera de Traigo The mi Witch, playera justo. aquí de The Witch. No, Hereditary, yo creo que Ari Aster es un maestro del terror en ese aspecto, por cómo ha reconstruido muchos aspectos básicos, ¿no? Digamos, de las películas clásicas de terror. Hereditary, la verdad es que es una película que habla justamente de la familia, pero de la mala familia. O sea, estamos acostumbrados a hablar de la familia como con mucho cariño, ¿no? De, ay, mi mamá, mi abuela, mi papá, o sea, y aquí no, es más bien como, pues no necesariamente tu familia es un... Mi abuela tiene un... Hay algo ahí raro, ¿no? O sea, A ver, yo no lo he visto, pero sí, entiendo ok. perfecto eso que dices, que uno cuando tiene familia y esa muere, uno tiende a decir, era buena persona, Ajá. ¿no? o no, o a Pero lo puede mejor... que no, ¿no? Porque hay parte, digo, sin spoilers ni nada, o sea, No, pero... tú spoilereanos acá, se mueren todos al final. No, Ah, pero no. por ejemplo, la protagonista que es Toni Collette, que lo hace espectacular además, es una de sus mejores actuaciones, el personaje de su mamá muere, ¿no? Entonces, ella está en un grupo de ayuda para sobrellevar el duelo, pero su argumento es que a mí no me duele. O sea, por eso vengo, porque siento que yo debería de llorar, yo siento que me debería de sentir mal, y no, o sea, todo lo contrario, creo que me siento hasta mejor. Entonces, creo que estoy mal y por eso vengo a esto, ¿no? Y eso desencadena Un montón de una cosas. serie de cosas que nos llevan a otro Está tipo en de... Netflix, Está ¿Sí? No, está en O en Amazon. Amazon. en Amazon. En Amazon, ahí la encuentran. Está también Midsommar, que es Ah. otra Güey, película esa la de No la vi, he Ari visto, no la he Aster. visto, no la he visto, no la he Uf. visto. Y yo no Esa me digas, está no me muy digas. perra. La podemos ver juntas si quieres. Bueno, que Véanlas, la verdad. Ari Aster Va. ha hecho grandes películas. Y Hereditary lo que tiene es que es muy lenta, como decíamos, como eso, quizá lo que platicábamos. Pero te va llevando, te va llevando, te va llevando. O sea, sí te dan ganas de saber qué está ¿Qué pasando. está ¿no? pasando? O sea, esa es la Claro, premisa. O sea, claro, alguien sí. muere, hay duelo en la familia y a raíz de eso se desencadenan Claro. mil cosas, ¿no? Sí, ¿Qué claro. cosas? No sabemos. Vean el siguiente episodio. No sé. Pero bueno, o sea, más bien vean la película. O sea, Sí. termina en otro lugar totalmente distinto, ¿no? Y creo que eso es lo que más miedo te da cuando no te imaginas en qué puede acabar una historia que más o Claro. menos sientes cercana, ¿no? Oye, y fíjate que en películas nuevas que a mí sí me han dado miedo y que me han gustado mucho, está esta de Guillermo del Toro, güey, la de Historias de Terror para no dormir. Ajá. Ajá. Qué buenaza, güey. Me Mm. encanta porque es un poco más como para adolescentes, pero yo estaba así encantada con los monstruos, porque además te muestra como la realidad de estos vatos. Hay un joven que es como de origen mexicano, ¿no? Al que siempre lo están como que molestando porque le dicen, eres un inmigrante, ¿no? Eres un espaldas mojadas, ¿no? Wetback. Les llaman, Ajá. wetback le llaman allá, ¿no? Pero además está pasando al mismo tiempo la guerra de Vietnam y están haciendo como todo este pedo de güey, vayan a la guerra, ¿no? Súmense, ¿no? O obligando casi Vayan a los morir por morros que vayan. nosotros. Ajá. Y todo eso está pasando al mismo tiempo en el que estos morros, un grupo de chavos, ¿no? De pronto encuentran que hay un libro abandonado en una casa embrujada, ¿no? Ujú. Y en ese libro se comienzan a escribir historias, ¿no? Historias de como actuales, se escriben con sangre de, por ejemplo, no sé, Roberto, el dedo de Roberto, ¿no? Y empieza a contarte el libro una historia de Roberto un día estaba sentado en un foro grabando un podcast y cuando salió apareció una mancha negra que lo consumió y desapareció, ¿no? Así como que ese tipo de historias. Y la película te muestra como esos horrores o esas apariciones a las que tú le tienes miedo, que van por ti, pero al mismo tiempo te muestra la realidad de la guerra, güey, ¿no? De lo que está pasando en Claro. la otra mano, pues, ¿no? Entonces, me gustó mucho esa película y además tiene una aparición, un fantasma, un monstruo, esa película. ¿Cuál de todos? ¿El gordito? Ajá, que es como asiaticón, ¿no? Sí, es que es muy raro. Digo, la película está basada en un libro, justamente, que se llama así, tal cual, Historias de Terror para no dormir. Y son cuentos cortos que están ilustrados y las ilustraciones eran lo que en ese momento te daba miedo. Y acá la adaptación lo lleva justo a toda esta trama que nos contaba Janice. Y creo que lo resuelven muy bien, justo, o sea, mismo caso que con Stephen King, busquen el libro, lean los cuentos, o sea, dense Sí, cuenta de dónde viene esa Sí, inspiración. sí, sí.
porque las ilustraciones sí te sacaban de onda, o sea, y más que es un libro para niños, entre comillas. Ok. No, o sea, Ay, estaba así de ayúdame, Dios. No, me gustó mucho, la vi con mi hermanita después, a ella también le encantó, que le gusta el terror, ¿no? Y como que digo, qué chingón, güey, ¿no? Que se mostrara así, y digo, está chido. Ayer platicaba igual de otra película que me gustó mucho, que es La Llorona, de Jairo Bustamante. espectacular. Buenaza, güey. Espectacular. Creo que es de lo mejor que he visto que mezcla terror y conflictos sociales. Va ¿no? al Oscar, creo, ¿no? Quedó en la recta final, güey. Quedó en la recta Guatemala, final. por película extranjera, justo, se quedó ahí. Pero está en la muestra de la Cineteca. Ah, sí. Si tienen chance, dense un rol. Digo, no sé cuándo va a salir La esto. Cineteca pero ya abrió todo normal. Ya abrió. Y ahorita ok. está la muestra internacional de cine y está La Llorona, justamente, de Jaira. Muy buen. Y además Oye. esta morra, perdón. Dime. No, que la morra que se llama María Mercedes, la que hace a La Llorona en esta película, también hizo una serie acá en México sobre la Malinche. Y lo que me gusta de esta morra es que aprendió a hablar diferentes formas de maya, con sus variantes y todo para hacer la serie. Y en esta película de La Llorona también se aborda nuevamente como que estos otros idiomas, ¿no? Que muchas veces se relegan en las películas. A mí me gusta mucho también por eso, güey, porque digo, qué bueno que nos pongan a leer subtítulos por maya, mixteco, zapoteco, güey. Yo creo que debe de haber eso, más de eso en el cine, ¿no? claro. Y me gustó mucho, está muy bueno. Muy bien. Pues mira, oye, pasando a terror en corto, que ya hablamos un montón, creo. Cortinilla, terror en corto. Cuan, cuan, cuan. Terror en corto. Y les quiero contar un caso que le pasó a mi amiga Lala Martínez. Y está muy interesante porque ella me cuenta que ella estaba en casa de un primo suyo. Ujú. Su primo estaba casado y se fue se casó y tiene una hija, ¿no? Y ella estaba muy chiquita. Entonces va a su casa y está como ahí visitando y se hace tarde y dice, ¿sabes qué? Pues como ya es tarde, ¿cómo ves que me quedo aquí? No pasa Simón. nada, quédate aquí. Y me dice, Maldo, yo pasé la peor noche de mi vida. Y yo, ok. Pues me dice que se le subió el muerto y nunca más en su vida se le ha vuelto a subir. Ahí en esa casa se le subió el muerto y vio cosas muy como horribles. Ujú. A la mañana siguiente se despierta y les cuenta, ¿no? Miren, me acaba de pasar eso, no sé qué, soñé, bla, bla, esta situación. Y el primo le dice, ay, es que no te queríamos decir, pero es que sí pasan cosas raras en esta casa. Y como tú estás muy chiquita, pues a lo mejor no queríamos asustarte, ¿no? No mames, ¿por qué no me dijeron antes? Yo no me hubiera quedado, no sé qué. Pues resulta que en esta casa, ellos habían podido comprar esa casa porque había como una especie de remate, así como que, está muy barata. Y entonces el primo aprovechó y la compró. Y muy rápido empezaron a suceder diferentes cosas. Por ejemplo, que el primo, cuando se duerme, como que es como si se transformara o se fuera poseído por algo porque empieza a hacer gestos y empieza a hacer como cosas muy extrañas. Y solo lo hace cuando está él en su psique, como que algo raro está pasando, o sea, no está soñando normal. Ujú. Llevaron padres, curas, todo. Pues resulta que no hace tanto tiempo se dieron cuenta que hubo un remate bancario porque hubo un homicidio en Órale. esa casa. No manches. Y el papá era un papá alcohólico, bien mal pedo, drogadicto y la madre, que terminó asfixiando a su hijo de 7 años. Y el niño habita, ella dice, güey, pues mi primo o su esposa, su hija, que ahora ya es grande, a la fecha dicen, yo veo un niño. Ok. Yo veo que está pasando todo esto y aún viven ahí. Ahorita ya ha pasado tantas cosas que ya están pensando en ya irse de esa casa y venderla. Pero por otro lado también dicen, güey, ¿cómo vamos a vender esta casa, güey? Claro. Pero ya tenemos tanto tiempo que ya no podemos, ya no estamos siendo nosotros. Me mandaron un video del primo durmiendo y hace como sonidos como muy raros. Y justo le dije, no sé si han visto nueva serie de Netflix de... Hunter, Latinoamérica. Ajá. ¿Ves que el primer capítulo Ajá. habla de la señora que de repente aparece Malísima, por ejemplo. levita? Sí, No. sí. Como que justo hablábamos de eso y yo decía, güey,
En cuanto al guión y en cuanto a esto, visualmente sí es bastante mala, pero si solamente piensas en la historia, dices, órale, o sea, a la señora está siendo poseída por algo que la hace hacer ciertas cosas, actuar de una manera, de repente decir cosas que no se acuerda y ser grosera y se duerme y aparece de la nada levitando en un lugar, como que si eso pasó, verga, güey, qué loco. Claro. Y justo ella me estaba platicando, me mandó algunos audios platicándome esta historia y yo le decía, güey, ¿has visto esa serie? No lo he visto. Ve el primer capítulo, solo para, no sé, o sea, me parece muy curioso que a lo mejor tiene algo que ver. Y me dijo, es que te puedo mandar un video de mi primo durmiendo y de cómo de verdad hace como sonidos como animal y como que se enoja porque estás dormido pues y sus gestos son como de enojo y así. Y ya, pero me dice, güey, ya están en el grado de, ya no pueden más estar en esta casa, pero no saben cómo, o sea, también es tu casa, ahí invertiste dinero y cómo lo dejas por algo que no puedes explicar siquiera, pues. Claro. Que no digan que está embrujada y que se vayan. Oye, no, otro remate. Sí, exacto. Estoy diciendo algo que no he corroborado, pero según yo, hay algunas zonas en Estados Unidos en donde tú cuando vas a vender una propiedad tienes que aclarar si esa propiedad está embrujada o no. ¿Ah, sí? No embrujada, o sea, pero por ley, te tienen que decir el que te lo está vendiendo si hubo un acto violento que implicó justamente, pues que llegara la policía, que se hicieran investigaciones, o sea, que fue parte de un crimen, pues, tu casa. Ah, órale. Y es por ley, o sea, te tiene que ¿Y tú crees que en México sucede eso? No, no creo. Te terminas... No creo, pero debería, ¿no? Sí, más bien la rebajan y tú, si tienes la oportunidad y dices, está súper barata, claro, obvio, me la quedo. Pero pues no... Me parece muy extraño porque aquí en México creemos mucho en todo esto, o sea, hay casas muy viejas y aún así no preguntamos. Es que no tenemos esa cultura justo tanto de qué ha pasado, ¿no? En esos lugares. Oye, déjame contarte una historia de terror en corto, rápido. A ver, Bueno, nada más que historia, justo cuando escucho la sección me acuerdo mucho de las minificciones, que soy muy fan de las minificciones. Las minificciones son textos de no más de un párrafo, o 2 párrafos cuando mucho, que te cuentan una historia, y el terror ha tenido gran evolución en ese aspecto, ¿no? O sea, que te cuentan una historia de terror en un párrafo. Y hay una que me gusta mucho, que están en una casa, una mamá y una niña, y la niña está jugando en su cuarto. Y de repente escucha de abajo, del piso de abajo, que la llaman y le dicen por su nombre, no sé, Samantha, ven, por favor, ayúdame. Samantha, ven, por favor, ayúdame. Y la niña pues deja de jugar, sale, y cuando sale siente que la agarran por detrás y le tapan la boca y la jalan. Entonces la niña se espanta y cuando voltea es su mamá y le dice, tranquila, yo también lo escuché. ¡Hola! No mames, se me puso chinita la piel, güey. Está increíble, ¿no? Ese es el tipo. Busquen minificción terror, es algo que les puede salir ahí en internet. Okay. Y que me recuerda mucho este terror en corto. Hay muchas muy buenas historias. Sí. No sé quién es el autor de esta, no le puedo dar el crédito, pero está increíble, ¿no? Wow, claro. Súper sí, wow. Sí. O pueden hacer sus propios terrores en corto también. Exactamente. Sí. ¿De ficción o no de ficción? Oigan, y pues otra de las secciones de este programa es Sueños Macabros, donde compartimos sueños que muchas veces están conectados con la realidad o que simplemente se quedan en ese otro mundo, pero que parece como si sí hubieran pasado o nos dejan con una sensación bien horrible, güey. Pero hay otros sueños que son como nostálgicos y que tienen que ver también con lo paranormal o que son como tristes y que tienen que ver con lo paranormal, y esa es la historia que hoy les traigo. Les voy a dar un poco como del contexto de esta historia antes de poner el audio de la amiga que nos lo comparte, que es Renata. Renata me contaba que cuando ella tenía 22 años, ella pues tenía una pareja, ¿no? Y pues estudiaba, creo que teatro en ese tiempo. Y dice que un día escribió un cuento sobre una mujer que se llama Catalina. Y Catalina es china, es hermosa, es morena, ojos grandes. Catalina tiene muchas aventuras. Ese es el cuento. Un año después, o tiempo después, tal vez ella tenía 23 años, tiene un sueño. En el sueño está mi amiga Renata. Y ella está soñando que está en su casa y que llega su mamá con un bebé en brazos. Y que le dice, esta es tu hija. Su mamá. Entonces ella despierta y dice, estoy embarazada. Entonces ella lo siente, ¿no? Lo siente en ella y dice, yo me cuidaba y mi pareja también se cuidaba. O sea, tomábamos pastillas y toda la protección que tú te puedas imaginar, había. Pero ella cuando se despierta dice, yo sabía que estaba embarazada. Y no había tenido yo en ese momento ningún retraso, ¿no? Una semana después,
vuelve a tener otro sueño. En este sueño está su mamá, está cargando su mamá a una bebé y sí, en efecto, lo mismo, pues le dice, esta es tu hija, ¿no? Y entonces ella así como que dice, a ver, ¿no? Y entonces le da la mamá a la bebé, ella la agarra, ¿no? Y dice, era una bebé hermosa, morena, ¿no? Con chinita, con ojos grandes, era Catalina, la del cuento que yo había escrito un año antes. Pero además, en ese otro sueño, hay una niña en la esquina de la habitación que está vestida con un vestido azul, ella dice como de los 50, trae sus calcetitas, sus zapatos, un sombrerito, azul, todo azul. ¿No? Y la niña la está viendo, ¿no? La niña solo la está viendo. Y de ahí, ella, pues ya embarazada, corrobora que en efecto sí está embarazada. No mames. Y cuando está en el 8º mes, Qué miedo. ella, estudiando acá en la Ciudad de México, se va a Oaxaca. Ajá. Y dice, porque quiero tener a mi bebé en Oaxaca, pues no, me voy a ir allá a tener a la baby. No, que sí. Y allá en Oaxaca comienzan a ocurrir otros sueños y a partir de ahí retomo la historia. Entonces, unos días antes de que naciera mi hija, vuelvo a tener este sueño con esta niña vestida de azul, con los ojos muy grandes, y la niña como que trató de quitarme a mi hija, a Catalina. Pausa. Ella pensaba que la niña de la esquina era también Catalina. Dijo, a lo mejor es ella mi hija, pues de grande, y la estoy soñando de grande, Ok. aunque su mamá traía un bebé en brazos, ¿no? Ok. Pero tiene este sueño en donde esa niña le Le quiere quitar a quitar su el bebé. hija. Ok. Yo me despierto y ya. Una semana después, estoy durmiendo en la recámara donde yo estaba durmiendo ahí en casa de mis padres, y de pronto miro cómo se abre la puerta, y del cielo, porque en mi sueño no había techo, se veía el cielo. Era un cielo precioso, bellísimo, lleno de estrellas. Bellísimo, 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 bellísimo. Voy a hacer paréntesis aquí, porque no sé si lo dije hace rato, pero estaba a punto de nacer mi hija, ¿no? Estaba yo a unos días de que naciera mi hija. Entonces, regreso al sueño, veo en el sueño que está todo lleno de estrellas, precioso, y de esas estrellas vienen bajando unas luces, que conforme se van acercando, van entrando a casa de mis padres y luego van entrando a mi recámara. Conforme se van acercando, se van convirtiendo en una especie de bebés, como si fueran fetos ya muy formados, como unos fetos de unos 9 meses, y entonces me empiezan a rodear, todos se ponen a mi alrededor, y a mí me da mucho miedo. Bajan, 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 es que son muchos, se ponen a mi alrededor, unos son blancos, unos son azules, y es una cosa bellísima de luces. Y de pronto 2 de ellos me agarran las piernas, me abren las piernas y jalan a mi hija, se llevan a mi hija. Entonces yo, en mi sueño logro entender que se están llevando a mi hija y yo quiero pararme, pero no puedo pararme, y veo como todas las luces se van hacia el cielo, ¿no? Y se vuelven otra vez estrellas. Entonces, cuando veo eso, yo empiezo a gritar en mi sueño, mi hija, se llevaron a mi hija, se llevaron a mi hija, se llevaron a mi hija. Y despierto a todo mundo, baja mi mamá corriendo, ¿qué tienes? Y yo llorando, gritando, pues, bueno, ya mi hija va a cumplir 17 años de fallecida, ¿no? En ese momento yo estaba llorando, gritando, mi mamá, mi papá, todos espantados. Yo se llevaron a mi hija está muerta, mi hija está muerta. Lo dije con una certeza, yo no sé por qué dije esas palabras. Entonces, era de madrugada, mi mamá llama al hospital porque me iban a atender en una clínica particular aquí en Oaxaca, entonces mi mamá llama al hospital para ver si me pueden recibir. Yo estoy sumamente alterada y nada, que me tranquilizo, me baño, nos vamos al hospital. Yo tenía muchísimo dolor en mi vientre y pues nada, iba a ser una cesárea, estaba programada una cesárea. Llegamos al sanatorio y pues me prepararon, me hicieron la cesárea, pero cuando yo llegué al hospital, el doctor escuchó el latido de mi nena y me preguntó, porque yo iba recién bañada, y me preguntó, ¿te pusiste crema?
a lo que contesté que no me acordaba, porque pues realmente no me acordaba. Yo todavía estaba con la sensación del sueño tan horrible de ver cómo se llevaban a mi hija. Esta especie de no sé qué eran, ¿no? Entonces le contesto al doctor, no, la verdad no me acuerdo. Y entonces el doctor me explica que a veces cuando este aparatito que es para oír el latido del corazón, cuando uno se pone crema, hace como una interferencia y no se escuchaba el latido, y que le preocupaba un poco porque no se oía el latido de la niña, pero pues que ya iba yo a entrar al quirófano. Entonces entro al quirófano y pues lamentablemente mi hija había fallecido. Sí fue una experiencia muy dolorosa. Y no sé, fue una experiencia contradictoria porque por un lado, pues, yo supe que Catalina iba a venir a mi vida un año antes de que ella viniera a mi vida, ¿no? Cuando escribí ese cuento. Y luego, el tiempo que estuvo aquí conmigo, mi hija, yo fui muy feliz, muy feliz, muy feliz. Yo en ese momento de mi vida quería ser madre, entonces estaba yo feliz de que eso sucediera. Pues lo pedí, lo anhelé, y a pesar de que estaba tomando pastillas anticonceptivas, a pesar de que mi pareja también se estaba cuidando, pues mi hija apareció en mi existencia. Y bueno, lo que dice Renata es que ella, pues sí, en efecto, perdió a su nena. Catalina tendría No mames, ahorita está loquísimo. Qué locura de 17 historia. años, Está 17 súper loco. años. Y ella lo cuenta y nos lo comparte con mucho amor. Renata es la que nos contó historias en el capítulo pasado, ¿no? Y quería compartirnos este sueño. Y muchas veces a lo largo del tiempo ella ha tenido como conexiones por allí con Catalina, ¿no? Catalina de alguna u otra forma se ha hecho presente para mi amiga. Okay. Y dice ella que la filosofía budista dice que nosotros cada vez venimos menos tiempo a la tierra porque ya hay lecciones que hemos aprendido, ¿no? Entonces que cuando vives poco es porque ya en tus otras vidas o en el pasado viniste a tener más aprendizaje. Entonces ella quiere pensar que Catalina vino poquito tiempo porque era el único que necesitaba para trascender. Oh. Y que Catalina está allá, y Catalina o sea, ella siempre habla de Catalina con amor, con mucho respeto, y todos los que la conocemos también hablamos de Catalina con cariño, porque pues es una nena que vino poquito tiempo, que la hizo muy feliz y que se fue, y que Renata pudo ver en el momento en el que se fue. Qué pudo locura. percibir. Güey, eso es súper loco eso. Sí, sí, sí. Entonces ese es nuestro sueño. No es macabro, es un sueño paranormal, es un sueño que tiene que ver con lo otro, más bien, ¿no? Entonces Sí. quería compartírselos. Pues guau, güey. Sí, sí, Gran sí, sí. historia. Ay, y bueno, estamos llegando al final de este programa. Gracias, Renata, gracias a todos por compartirnos sus historias. Gracias, Tony, maldito King. Pero No, hombre, gracias a antes- ustedes, muchachas. Pero no te puedes ir sin escuchar el arte terror. No te puedes exacto, ir exacto. porque Por supuesto. tenemos que escuchar una historia. Ya saben que cada capítulo, La Maldo nos trae historias de artistas, historias de gente que ha hecho arte, que tiene maldiciones, que trae cosas, y hoy no es la excepción. Yes. Y hoy les quiero hablar de un libro que escribió Thomas Harris, que se llama El silencio de los inocentes. Maravilloso, maravilloso. Es una trilogía, de hecho, pero bueno, ahorita platicamos. Bueno, pues es un libro que en 1991, si no me equivoco, pues sale la peli en la que protagonista Hannibal Lecter. Y el libro, Janice, habla, no sé si yo lo sabía, más bien mientras estaba investigando me di cuenta de que Hannibal Lecter está inspirado en un doctor mexicano. ¿Tú sabías eso? Sí, sí, sí. A ver, cuéntame qué sabías. Pues Cuéntanos tu justo, terror. o sea, tiene que ver con... Ay, se me fue el nombre de este doctor, pero... Salazar, exacto. Que de algún modo Thomas Harris hizo un viaje express a México, Ajá. creo que en los años 60, si mal no Ajá. recuerdo, y conoció la historia porque se difundió mucho en la prensa. Entonces, a raíz de eso, escribió su primera novela, que es El Dragón Rojo, Ajá. donde menciona por primera vez a Hannibal Lecter, que es esta especie de psiquiatra que, pues de algún modo se come a sus víctimas, ¿no? Bueno, se come a sus pacientes, y a raíz de eso, pues manda toda la saga, porque se vuelve una saga, justamente una trilogía por ahí. Pues te cuento que el escritor viene a México, a Nuevo León, a la cárcel, y venía a ver un caso en específico. Y en la cárcel fue atacado. Y mientras,
rápidamente como que lo quisieron como atender y todo, y fue atendido por el doctor Salazar. Ahí lo conoce. El doctor Salazar estaba preso debido a que había puesto dame un segundo, había puesto en una discusión, había matado a alguien y a un estudiante suyo, él era maestro. Entonces, como que dentro de ahí hubo una riña con un estudiante y le puso una droga que se llama pentotal. Ajá, pentotal sódico. Ajá, sódico. ¿Qué te hace, güey, esa madre? Según yo, es la droga de la verdad. Es la ¿Sí? famosísima droga de la verdad. ¿Qué? ¿Sí? Más que el Bueno, detector de no estoy- mentiras. Exacto, el pentotal ¿Sí? sódico Ok. lo utilizan en torturas en guerra para que revele su Ah, eso sí ubicación lo o vi, sus ajá. secretos. Oh, lo verga, güey. Y bueno, después de que él pues obviamente estaba en la cárcel y a él le llamaba la atención, al escritor le llamó la atención que él no se arrepentía de eso, de nada. Él decía, incluso se jactaba de decir, yo corté la carne sin tocar los huesos. Y entonces el escritor dijo, ok, eso estaba muy locochón. Entonces en su imaginación creó a Hannibal Lecter basado en un doctor mexicano. Exacto, ¡Qué que de hecho no es la loco! primera vez que sale en el cine, en el 91. Hay una película que se llama Manhunter, que Ah. está basada en El Dragón Rojo, justamente la primera novela, que es la que nos cuenta la historia de origen de todo esto. Y que, pues, es muy buena, la verdad, también. O sea, toda esta onda del asesino que le pone espejos en los ojos a sus víctimas para que se vean vivos, es algo ahí que se A me la hace verga, muy, güey. muy, muy, muy creepy. Y que lo vemos ya después con Edward Norton, ¿no? Que fue el que hizo justamente la precuela, ya después con... En el 91. No, ese es El Silencio de los Inocentes con Ah. Jodie Foster. Dragón Rojo se habrá salido como en el 2000, o sea, fue la última que grabaron, fue irónico. Ah, No habían ok. hecho la primera, o sea, hicieron El Silencio, hicieron Hannibal después. Ajá. Ujú. Y ya hasta después hicieron el Dragón Rojo. Sale Edward Norton ahí protagonizando. Y está buena, la verdad, está padre. Con Ralph ¿Recomiendas? Fiennes, sí, bastante. Pues yo les Yay. recomiendo leer este libro, se llama El silencio de los inocentes, de Thomas Harris, El Silencio de los Corderos. de los corderos. Y para irnos temblorosos y miedosos a nuestras casas después de este programa, yo nada más quiero recomendarles... Yo sí me voy a ir tembloroso, ¿eh? Voy a ir Tembloroso, como pero de 10 mezcal, mezcales, así. pero de mezcal. Oye, pues hay una película que se llama Una aventura en la noche. Es de 1948, es mexicana y es también de terror. Aborda esta típica historia de la mujer que se aparece en la carretera pidiendo un aventón a determinado destino, ¿no? Entonces, en esta película, que ustedes pueden encontrarla en YouTube, la verdad, igual Macario, muchas películas pueden encontrarlas ahí en el internet de las cosas. Ajá. Entonces, esta película habla de dos vatos que se dedican a escribir, que un día se van de fiesta o hacen como una cosa, como de trabajo, no me acuerdo qué, pero en el camino, en la carretera a Toluca, se encuentran a dos muchachas que le piden aventón, güey, ¿no? Les piden aventón, entonces ellas se las llevan a sus casas, y pues resulta que estas mujeres no están precisamente vivas, güey, ¿no? Entonces, Ok. como que es esta aparición que te pide un aventón en la carretera, ¿no? Ok. Esta película está muy chida y además uno de los protagonistas es Luis Aguilar, que además es sonorense, güey. Yo no ¿Ah, sabía sí? que era sonorense, Órale. Luis Aguilar. Sale Miroslava. Y la historia está muy chida porque hablan también de espiritismo y de todas estas Ah. cosas. Está bonita, a mí me gusta mucho y ¿Está sí me da bonita o miedo. da miedo? Está chida y da miedo, Ah, güey, ok. ¿no? Bueno, miedo como a la antigüita, ¿no? Ah, Como a la ok. antigua. Y por otro lado, cuando vean esta película y la encuentren ahí en el internet, Una aventura en la noche, yo les recomiendo que escuchen una canción de Jaime López que se llama A la orilla de la carretera. Esta canción que hace Jaime López es sobre una aparición en la carretera, güey, de una mujer que pide aventón, y una de las líneas que dice esta canción es: a la orilla de la carretera la mujer de blanco se me apareció, ¿no? Y me dijo así, buena suerte a los camioneros perdidos, que son la salvación de las almas que arrastra el olvido, güey. Ah. Entonces Órale. yo creo que son como dos cosas allí que pueden ver, bueno, tres cosas, el libro, El libro. que No nos la he recomienda visto, me la Marco. llevo de tarea. Sí. Una aventura en la noche, véanla, es como parte de nuestro cine mexicano, una aparición que seguramente todos los amigos han visto algo en las carreteras. Ujú, Muchos sí. hablan de mujeres que se aparecen en las carreteras que piden aventón, cuyas historias pues son trágicas, ¿no? En este caso, la historia de estas dos mujeres es un tanto trágica también, pero ustedes lo pueden descubrir cuando vean esta película. Y al final pueden escuchar la canción de Jaime López. Yay. Pues muchas gracias, Tony. No, hombre, gracias a ustedes, Yanis, mi querida No te Marlo. Gracias, asustamos, muchachos. pero
No, bueno, o sea, sí me asusté por el mezcal, la verdad, porque no pensé que estuviera tan fuerte. Entonces, sí Te me hizo voy- ver cosas el mezcal Sí, acá. exacto, o sea, ya ahorita me voy a ir asustado, o sea, vas a ver que voy a ir ahí como poseído, así caminando para atrás y todo. Pero no, muchas gracias, la verdad, muchas felicidades, me gusta muchísimo el podcast, no es coba, siempre se los he dicho. Y pues qué buena onda, o sea, qué buena onda que están pasando este tipo de programas. Acérquense a lo sobrenatural, muchachos, no pasa Yes. nada, de verdad. Yay. Es parte de nuestro folclore, como lo Sí decíamos, o es. sea, ellas con las historias, yo por ejemplo con las películas, lo que nos da miedo nos habla de nosotros, nos habla de nuestra historia, de nuestra sociedad, de nuestro Sí. contexto. Entonces, sí nos da miedo, pero acérquense a ello, o sea, de verdad, Exacto. es mi consejo el día de hoy. Y siempre con respeto, ¿no? Siempre con respeto hacia lo otro. Habrá gente que no cree y es respetable, y habrá gente que cree y que ha visto cosas, a lo mejor unos no lo vemos tanto, ¿no? Pero bueno, siempre podemos acercarnos, escuchar esas historias y es igual de importante, es igual de valioso. No dejar de tener miedo, es muy importante. Bueno, pues, entonces, vamos a hacer... Redes dime. sociales del Tony. A ver. ¿cómo Sí, te arroba al encontramos? Tony Kings, ahí me encuentran en todos lados, TikTok, Instagram, ¿Tienes TikTok? YouTube, sí, tengo TikTok. Ay, qué ahí. moderno. Yo apenas le estoy encontrando, güey, pero eso es como una cosa del diablo. Eso Güey. sí es Entras del un día y diablo. sales al otro, güey. A mí me ha Exacto, pasado. hay que a mí me ha importarle pasado. ahí. No, Sí, pues sí. en todos lados, escuchen la radio 105.7 de su FM si están aquí en Ciudad de México, Reactor 105, búsquenlo así en redes si quieren escucharnos en todos lados. Y películas de espantos, ahí viene la tercera temporada y les tenemos sorpresas. Yay, por fin. Va a estar bueno, va a estar Oigan, bueno. vean también El Escapulario, está en YouTube, película mexicana, igual de fantasmas, ahí Ok. les voy a dejar los links, voy a hacer una lista Sí. de links con los trailers de las películas que todos han compartido y con las que pueden ver completas en YouTube para que se den un taco de ojo este fin de semana cuando vean este podcast. Pues muchas gracias, Tony. Vas a tenerte que... Mira, de shot. A Ya ver. de chota, sí, hijo. No, a ver. ¡Ay, güey! Te digo, luego ahí están las explicaciones. No, es que andaba poseído, pues sí, poseído por Andabas bien mezcal mezcal. tributo. Por los conejos del mezcal. Pues, Muchas gracias, muchachos. Pues Gracias cerramos a el ti. círculo. Gracias por venir. Gracias, Janis. Gracias, A gracias Roberto Roberto. también. Gracias a Lebrijes Films que nos da casa aquí. Que nos da mucha casa aquí. Cerramos el círculo. Pueden ir con su dios o su diosa de preferencia. El aquelarre ha terminado.